Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Ya le adelantaba, tenemos a José Nabor Cruz. Él es el secretario ejecutivo del Coneval. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto platicar nuevamente con todos ustedes, Alejandro. Comenzaría preguntándole cuántas familias hoy, en este momento, no tienen los recursos para poder acceder a la canasta básica. Bueno, desde Coneval hacemos la cuantificación a nivel millones de personas y el último dato, que es para el cuarto trimestre de 2020, es decir, para el cierre del año pasado, aproximadamente 44 millones de personas se encontraban en pobreza laboral. Esta definición de pobreza laboral tiene que ver que todas aquellas personas que aún con sus ingresos laborales, sueldos y salarios, pues no tienen la capacidad para consumir una canasta alimentaria mínima, que también la definimos por parte del Coneval. Cabe mencionar que previo a la pandemia, el porcentaje de pobreza laboral rondaba un poco más del 35.7% de la población, es decir, alrededor de 40 millones de personas, pero para el cierre, reitero, del año pasado, se ubicó en términos porcentuales en 40.7%, es decir, prácticamente un incremento de 5 puntos porcentuales, pero expresado en millones de personas, en un incremento de 4 millones de personas para cerrar en 44 millones. El nuevo dato, ya para el primer trimestre de este 2021, lo daremos a conocer justo la siguiente semana, cuando el INEGI ya haga pública la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al primer trimestre de este año. En estas estimaciones que ustedes tienen, ¿qué tanto podría crecer esta cifra para los próximos meses y quizá también previendo hacia el cierre de año? Todo dependerá claramente de cómo vaya evolucionando el proceso inflacionario, sobre todo de algunos productos de la canasta alimentaria. Si bien es cierto que en los últimos 3 años ha habido, digamos, un término de correspondencia con los posibles incrementos de los precios, con el incremento del salario mínimo, sobre todo lo de los últimos 3 años para acá, y en algunas regiones del país, sobre todo en la zona fronteriza del norte del país, lo cual claramente ha contrarrestado cualquier ciclo de incremento de los alimentos, pero justo lo que hemos estado monitoreando en estos primeros meses de este año es sí, desafortunadamente, un incremento del precio de algunos alimentos, también de algún tema de energéticos que ha golpeado al tema de transporte. Coneval mantiene la cuantificación tanto en una canasta alimentaria como no alimentaria, y dentro de la canasta tiene incluida el tema de los transportes. Entonces, ciertamente habrá que ver cómo evoluciona la inflación en los siguientes meses. Seguramente Banxico tendrá que también activar alguna de sus herramientas de política monetaria para tratar de disminuir y que se acerque a ese 3% que es su meta de inflación anualizada, pero ciertamente algunos productos te puedo comentar en el reporte que dimos a conocer el día de hoy. La cebolla, el chile sobre todo ronda 38 pesos en promedio el kilogramo. También un producto como el limón ronda los casi 37 pesos por kilogramo, y la tortilla de maíz nosotros la tenemos en promedio para el país en 17 pesos, 16 pesos con 70 centavos para las zonas rurales en cuanto al kilogramo de tortillas. Habrá que ver cómo se comportan estos productos en los siguientes meses. ¿Se había logrado reducir la pobreza laboral en los últimos años? ¿Y qué tanto la pandemia podría llevarnos en retroceso? ¿En cuántos años podría traducirse este retroceso de la reducción de la pobreza laboral? Claro que sí, Alejandro. De hecho, si ustedes y el público pueden analizar los datos que tenemos a nivel histórico publicados en el Consejo, pues prácticamente ubicábamos desde finales del 2017, del tercer y cuarto trimestre del 2017, se encontró un pico de pobreza laboral del orden del 42.5%, y de manera cíclica comenzó una tendencia decreciente hasta el primer trimestre del año pasado. Es decir, prácticamente en esos 3 años y medio hubo una reducción de casi 7 puntos porcentuales de pobreza laboral. Sin embargo, obviamente derivado por todo el proceso y la contracción económica que se estableció en el país, sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, si bien con un instrumento telefónico, no con una encuesta cara a cara como suele hacerlo el INEGI, sí tenemos un dato aproximado de cuánto fue el incremento de pobreza laboral, y rondó prácticamente para los meses de abril y mayo del año pasado hasta el 55% de la población. Es decir,
Previo a la contingencia, los primeros meses del año pasado, 35.7% y se incrementó casi 20 puntos porcentuales para los meses de abril y mayo. Y a partir de junio se da una tendencia de cierta recuperación, se reduce prácticamente a 48% en el mes de junio, pobreza laboral, 44% para el tercer trimestre y 40% para el cuarto trimestre del año pasado, aún por arriba claramente de ese avance que habíamos tenido en los últimos 3 años y medio. ¿Qué podemos esperar? Claramente en ese ámbito todo dependerá de la recuperación de los estados turísticos, sus actividades turísticas. Quintana Roo y Baja California Sur fueron estados que el año pasado también aumentaron fuertemente sus niveles de pobreza laboral. Ha habido una cierta recuperación en estos últimos meses. Como te comentaba, daremos a conocer la cifra para este primer trimestre de este año la siguiente semana, pero lo que se podría esperar es que mientras no tengamos al 100% recuperada muchas actividades del sector servicio, pues todavía tendremos que esperar para una recuperación que si no se da hacia finales de este año, seguramente se daría en términos de pobreza laboral hasta el siguiente año. ¿Qué tanto las decisiones políticas pueden influir para reducir estos altos costos en la canasta básica? Y preguntarle si esta administración ha implementado ese tipo de herramientas. Bueno, ciertamente el control de los precios en nuestro país desde ya algunas décadas tiene, sin lugar a dudas, el control y las decisiones el Banco Central por mandamiento constitucional, claramente, pero me parece también que es un tema importante el tema de los energéticos. Siempre se ha podido asociar incrementos de la canasta alimentaria, sobre todo algunas frutas, legumbres, inclusive cárnicos, con algunos incrementos de los precios, sobre todo de las gasolinas o del gas LP. Hay claramente una cierta correlación positiva en ambos ámbitos, entonces ciertamente el que no se pueda estabilizar, ya sea por los precios de importación o por los precios que decía en este caso Pemex de los litros de gasolina o el precio gas LP, podría seguir presionando hacia arriba el costo de estos alimentos. Entonces, eso es parte, seguramente será de algunas de las decisiones que va a tomar el gobierno en términos exclusivamente, comento, de los energéticos. Y ya, en contraparte, algunos alimentos tienen un comportamiento cíclico, siempre a finales de cada año, que el jitomate y algunos otros productos suelen elevarse por la sobredemanda que hay en esos periodos, pero claramente me parece que ahí, sobre todo en el resto de los productos, Banxico tiene claramente que llevar a cabo alguna tarea, sobre todo en términos de la tasa de interés, y que seguramente tendremos noticias de lo que corresponda en las siguientes semanas. José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regreso en unos minutos y para la recta final tenemos todavía